Alcalde, ¿cómo está? Hola, muy bien, muy bien. A ver, déjame darle más volumen. Ahí sí. Ahí me dio un poco ¿Ahí? más atrás. Perfecto. ¿Cómo está, alcalde? ¿En qué lo pillo? ¿Dónde está? Estoy trabajando todavía, así que voy a tratar, estoy en la municipalidad, así que no voy a tratar de no hablar tanto de temas políticos para evitar, o sea, Ujú. como de candidatura, ¿no? Para no tener problemas, sino más bien prefiero hablar de temas municipales, ¿te parece? Perfecto. Vamos rápido, pero le tengo que preguntar. Arica es la capital regional más al norte que tiene nuestro país, muy cerca de la frontera. ¿Cómo está el tema de la migración en la capital de su región, en Arica? Bueno, Arica, como tú bien dices, es una ciudad frontera, es la única ciudad urbana frontera de Chile y la única que tiene además frontera marítima. Eso hay que ¿Sí? verlo acá, limitamos con Tacna. Tacna está al lado, para quienes están en Santiago, es como, no sé, como ir de Vitacura casi a, no sé, a Pudahuel, es muy Al cerca lado. relativamente. Ambas ciudades, una gran conurbación, son de las pocas conurbaciones limítrofes que hay en América Latina, y Ujú. por tanto todos los efectos migratorios primero golpearon fuerte a Arica. Toda esta crisis migratoria que parte hace bastante años, pero con mayor fuerza fue durante la pandemia, y hoy día ya hay una disminución. A juicio nuestro, y especialmente mío, aún nosotros seguimos en una crisis migratoria. Hay una tensión permanente. Si es que Estados Unidos toma algún tipo de resolución, si es que pasa algo en Venezuela, si ocurre algo en Ecuador o en Perú, el Ujú. efecto es inmediatamente en la frontera, y así lo vimos el año pasado cuando tuvimos esta crisis fuerte en Sí, el territorio fronterizo, pero no de personas que querían entrar a Arica, sino que eran de personas que querían sí. salir de Chile y quedaron varados en ese territorio. Y claro, ahí tuvimos muchas personas varadas en ese espacio. Por tanto, hoy día la crisis migratoria continúa, hay un mayor control, la presencia del ejército ha ayudado, las coordinaciones que existen en este espacio ha ayudado, pero tenemos que mantener siempre esta alerta, nunca bajar los brazos, porque esto es muy frágil y todavía estamos en un Sí. momento, a mi juicio, La crítico. presencia del ejército que usted menciona es en cantidad suficiente para la crisis que usted identifica en Arica. Mira, primero que todo, es destacar la presencia del ejército. Se dijo harto cuando el ejército, nosotros pedimos harto la presencia del ejército en la frontera, y recuerdo que había parlamentarios que decían incluso que si poníamos el ejército en la frontera, iban a terminar presos en Punta Peuco, y eso que eran parlamentarios de oposición a este gobierno, y me parecía realmente una falta de respeto, porque es pensar como que el ejército no evolucionó, ¿cierto? Como si siguiéramos con el ejército anterior, y pensemos que además en Punta Peuco hay personas que cometieron delitos de lesa humanidad. Entonces, ¿por qué pensar eso? El ejército ha estado realmente a la altura, se ha comportado bien, ha tenido una muy buena mirada. Siempre es insuficiente, ¿eh? No solamente basta con tener al ejército en la frontera, sino que hay que inyectarle más, me refiero al ejército de manera con personas, y también a la armada en la frontera marítima, que tampoco tenemos que descuidar, Sí. que no solamente el mar, sino que en la costa. eh, Hay que inyectarle mucho más tecnología. Acá las fronteras, acá no estamos hablando solamente de personas que cruzan las fronteras de Chile, sino que estamos hablando además eh, de delincuentes Ujú. que ocupan a los migrantes para poder hacer trata de personas, tráfico de personas y todos los tipos de delitos transfronterizos. Ellos estudian bastante bien cómo se mueve el escenario acá en Chile, pues dónde está el ejército, dónde están las Claro. policías, y según eso se van moviendo. Entonces, acá se requiere siempre estar a la delantera de estos tipos, y por eso que si tú me preguntas, ¿es suficiente? No, no es suficiente. ¿Qué se requiere? Más tecnología y sobre todo más coordinación entre países, que es lo que harto nos ha faltado para enfrentar toda esta crisis, no solamente migratoria, sino que de crimen organizado. En ese punto quiero frenar un poco, claro, porque ustedes, por ejemplo, como alcalde, pueden implementar todas las medidas que están a su alcance. Chile puede poner ejército en la frontera, algunos proponen construir una zanja, pero ¿qué sacamos con poner todas esas medidas si el problema que es Venezuela, con su dictadura, sigue enviando gente que está escapando de ese régimen? ¿Va ahí esta coordinación internacional que usted menciona? Así es, mira, si acá lamentablemente hoy día los únicos que se coordinan y que se organizan son los criminales, por eso se llama crimen organizado. Ujú. Pero ¿qué pasa con los países? ¿Qué pasa con los estados? ¿Dónde está el liderazgo de cada uno de los países? El liderazgo de Chile para enfrentar esto en materia internacional, este problema que está afectando hoy día, con la crisis migratoria por un lado, y por otro lado con el crimen organizado de manera paralela. Se ha desbordado no solamente en Chile, sino que en toda Latinoamérica, y por tanto esta falta de coordinación entre países realmente es grave. Efectivamente, hoy día tenemos un problema político grave en Venezuela, y eso es lo que está generando este éxodo masivo, el más grande en la historia de nuestro continente, Sí. que nos pudo haber afectado. Pero ¿qué puede pasar en un par de años más o en un par de meses más? Puede ser
un tema por cambio climático, por desastres naturales. O sea, vamos a tener migraciones permanentes. Así, esto uno lo observa, está pasando en Europa, está pasando en Asia, por supuesto que acá en América Latina también. Entonces la pregunta es, ¿qué hemos aprendido de esto que está pasando ahora? ¿Qué acciones se han tomado de coordinación entre las cancillerías de todos los países? Una para enfrentar de manera humanitaria una crisis migratoria y otra para enfrentar en maneras de seguridad este desborde, además, impune de criminales que se mueven entre fronteras, pasan, matan gente en un lado, trafican personas por otro. Entonces acá, yo no sé si hay un aprendizaje en realidad, pero creo que una pregunta que deberíamos hacerle desde un alcalde de frontera, se la hago también a todas las autoridades, no solamente nacionales, sino que a las autoridades de la región completa de América Latina. ¿Y qué es lo que puede hacer un alcalde desde sus atribuciones como alcalde como para aportar a este control o garantizar cierta seguridad? Porque convengamos que esto ha sido ya un problema que se va de las manos. Se ha tomado la agenda de todos los políticos. Mira, tú recuerdas cómo estaba Santiago y la Alameda hace un par de años, el año pasado, o cómo estaba Sí. Providencia también tomado, ¿cierto? Eran verdaderos campamentos en los bandejones, en las plazas, en los parques. En Arica eso no pasó. ¿Y por qué no pasó? Porque nosotros decretamos inmediatamente una emergencia migratoria, nos pusimos una urgencia migratoria y armamos un equipo que se encargaba especialmente de proteger los espacios públicos frente a esta crisis migratoria. Tú puedes tener una mirada humanitaria, lo que tú quieras, pero los espacios públicos tienen una vocación, y la vocación es que la gente los ocupe, que la gente pasee, que la gente ande por diferentes espacios. Que no acampen ahí. Que no acampen ahí. O sea, ya si van a dormir en la noche, ya en la noche va a haber una carpa, pero al día siguiente esa carpa se tiene que levantar y se van a otra parte. Por eso necesitamos coordinación con albergues, cuando había niños, cuando había mujeres embarazadas, familias, pero siempre era insuficiente. Pero lo que nosotros nos preocupábamos especialmente era de que las playas, los bandejones, los parques, las plazas no se transformaran en campamentos. Es difícil, estamos todos los días moviendo esto, sobre todo en una ciudad como Arica, que tiene un índice muy alto de personas en situación de calle por el clima, por otras razones. Entonces, desde ahí hay que moverse y evitar que pasara, y evitamos finalmente que lo que veíamos en Santiago, en la Alameda pasaban por altas comunas, Sí. o incluso en Providencia mismo, donde teníamos campamentos, no gente durmiendo en una carpa, campamentos establecidos, casi poblaciones en esos espacios. Sí. Lo evitamos en Arica, a muchos recursos municipales y harto esfuerzo y convicción de que teníamos que proteger nuestros espacios. Alcalde, y usted como alcalde de Arica, ¿ha visto un auge de la xenofobia por parte de los ariqueños en relación a las personas que vienen de Venezuela u otros países de Centroamérica o Sudamérica? Se lo pregunto porque es un fenómeno que acá en Santiago se está viendo mucho y con mucha fuerza, entonces me imagino que debe ser similar o peor incluso en la zona fronteriza de Arica. Sí, bueno, Arica es una ciudad que está acostumbrada al tema migratorio en general con Chile, Perú, Bolivia, ¿cierto? Arica, de hecho, es una ciudad migrante. Recién el año 29 vamos a cumplir 100 años que somos oficialmente chilenos. Pero esta situación, por supuesto, que desbordó la tranquilidad de Arica o desbordó, no sé, la mirada más bien cultural en torno a la migración y, por supuesto, que aumentaron ciertos elementos o ciertas posturas más bien xenofóbicas. Y por eso es que tomamos esta acción, después de lo que pasó en Iquique. No sé si tú recuerdas lo que ocurrió en Iquique, en la Plaza Brasil, cuando hubo un desalojo brutal de la misma comunidad, La gente quemaron las cosas. les quemaron las carpas y las cosas. ¿Te acuerdas que fue una situación bien compleja, bien Intensa. terrible? Bueno, nosotros, para evitar que pasara eso, tomamos estas acciones de proteger los espacios públicos. Cuando tú abandonas un espacio público, en el fondo tú lo que estás haciendo, estás abandonando la protección de la ciudad, y que es lo que se genera mucho más odio hacia esta población que está llegando o que está pasando por nuestra ciudad. Pero si tú me preguntas, ¿ha aumentado? Sí, han aumentado estos niveles de obesidad, de odio, pero parte de la misión también de todo municipio, de todo alcalde, de todo líder de alguna ciudad es combatir ese odio. ¿Y cómo tú lo combates? Especialmente con acciones como esta, como proteger los espacios públicos, exigiendo también a quienes son los responsables de esta situación a que actúen desde Maduro. O sea, no tengo ningún problema en exigir para allá, aunque sea simbólico, pero por lo menos te planteas en un espacio frente a esta situación, hasta nuestros propios gobernantes, nuestros propios parlamentarios en cuanto a las legislaciones, y a entender que cuando tú proteges una frontera, no proteges una línea que divide dos países, tú proteges un territorio más amplio, y Arica en su conjunto, toda la ciudad, es la frontera. Yo estoy sentado en este momento en la frontera de Chile, y en la frontera nosotros estamos siendo patria, y no podemos hacer soberanía solamente con nuestros recursos. Requerimos que del Estado haya una mirada de construir fronteras vivas para nuestro territorio. Alcalde, ya para pasar como derechamente a su situación de alcalde candidato, vamos corta y fome. ¿Por qué la gente de Arica tendría que votar de nuevo por usted?
Mira, nosotros estamos haciendo un trabajo me es complicado cómo responder 100% a esto porque todavía estoy trabajando, pero nosotros llevamos haciendo un trabajo bien serio. Nos ha tocado enfrentar situaciones bien complejas. Y creo que bueno, a todo el país, ¿cierto? Estallido social, pandemia, pero súmale a eso, a nosotros en Arica, la crisis migratoria y súmale a eso además la llegada de el crimen organizado, una ciudad que tenía muy poco número de homicidios. Terminamos hace 2 años atrás con un número alto de homicidios, y frente a eso y enfrentar esta crisis, nosotros teníamos que, por un lado, enfrentar una crisis propia de una comunidad frontera. Súmale a eso eh, otro elemento más, que es no dejar de invertir en la ciudad. Y, por ejemplo, cosas que nosotros hemos invertido fuertemente tiene que ver con las áreas verdes. Hay una injusticia territorial en una ciudad donde no llueve absolutamente nunca, con las áreas verdes, sitios aeriazos, los niños no tienen dónde jugar, los niños no tienen dónde compartir. Bueno, a eso nosotros duplicamos la cantidad de áreas verdes en estos años que yo llevo trabajando, especialmente entendiendo que hay que hacer justicia territorial. Solamente te doy ese ejemplo y otros ejemplos más, pero acá nosotros lo que estamos especialmente, y lo hemos demostrado, acá hay trabajo, acá hay honestidad frente a nuestra gestión, especialmente en una ciudad donde la corrupción golpeó, pero fuerte, hace muchos años atrás. Sí. Hay que trabajar con harta fuerza, y donde además no podemos permitir ningún espacio a nada que huela a la corrupción, sobre todo cuando tienes toda esta presión del narco, cuando tienes toda esta presión del crimen organizado, cuando hay que actuar con valentía y enfrentar sin ningún temor a este tipo de delincuentes que llegan a nuestra ciudad. En cuanto al tema de seguridad y tranquilidad para la gente de Arica, leí que hace poco, ayer si no me equivoco, explotó una mina antipersonal en la frontera, de esas que todavía están por ahí. ¿Cómo va ese tema? ¿Es seguro caminar por algunas partes cercanas a la frontera, en la playa? Porque es serio que te explote una mina antipersonal. Sí, mira, solo para corregirte, fue una mina antitanque. ¿Ya? Antitanque, ya. Sí, antitanque. Okay. La mina, y eso fue el día viernes. Es una situación lamentable y bien particular, porque eran justo las dos personas que estaban ahí tenían problemas de salud mental, que pasaron por ese lugar. Aún se está investigando. Hoy día en la mañana tuvimos una reunión con la fiscalía, con el delegado, con el ejército, para poder entender esto. Pero las zonas donde aún hay minas antitanques están marcadas, donde se indica que son antitanques. No necesariamente una persona que pisa un antitanque puede detonar, sin embargo es peligroso ese lugar, y es el segundo episodio que tenemos en el año. Y lo que generalmente tú presumes cuando alguien pasa por un lugar ahí es alguien que está haciendo algún tipo de delito, contrabando, delitos transfronterizos, porque si no pasarías por el paso habilitado. Estas son zonas bastante lejanas y además está bastante demarcado. Entonces, algo que en este caso particular no se entiende bien, pero hablemos de la generalidad. ¿Qué es lo que hacen muchas veces estos delincuentes? Tiran un auto para que exploten y de ahí tratan de pasar, ¿cierto? Ocupan esos lugares para poder... Como estrategia de cruce. Como estrategia de cruce, sí. Por eso yo digo que acá hay algo muy organizado. Estoy excluyendo la última situación, porque hay un tema distinto, ¿cierto? Un tema de salud mental, ¿cierto? Que es diferente. Pero en general, acá se ocupan mucha estrategia para poder hacer delitos transfronterizos, el tráfico de drogas, de armas, el contrabando de frutas y verduras. Entonces, hay una serie de frutas y verduras. De frutas y verduras, de perros de raza, que los crían en Perú. Los traen de Tacna. Sí. Sí, pero eso es asqueroso, pues, alcalde. ¿Cómo se controla? ¿Qué frutas trafican? Las frutas, de todo tipo de frutas, desde la aceituna, el tomate, y lo traen de Bolivia, lo traen de Perú. Y por eso que lamentablemente el problema que estamos teniendo hoy día en Arica es que tenemos nuevamente la mosca de las frutas producto de esta situación. Entonces, nosotros tenemos una situación de frontera distinta al resto del país. Y eso es lo que lamentablemente el Estado... Tienen una frontera plana. Una frontera plana, súper porosa, sobre todo con la zona también más cordillerana, sobre todo con Bolivia, con Perú también es muy porosa. Pero además tenemos realidades propias que ocurren solamente acá, que no ocurren en ninguna otra parte de Chile. ¿Como cuáles? Como por ejemplo el tema de la vacunación de los niños. Acá nosotros somos barrera sanitaria para el resto del país. Si el país está sano es porque nosotros aplicamos todas las vacunas a todas las personas que están acá. Da lo mismo si tienen papel o no tienen papeles. Lo importante es mantener el país sano de enfermedades que ya están erradicadas en Chile. La polio, el sarampión y otras enfermedades más. ¿Sabes qué? Hasta hace 2 años el Estado no nos pagaba ningún peso y todo eso lo asumíamos con plata de la municipalidad. Una municipalidad rica que tiene un presupuesto per cápita más o menos como La Pintana. O sea, eso es una municipalidad rica, una municipalidad
Ujú, más bien pobre que una municipalidad rica, ujú, teníamos que asumir la tranquilidad sanitaria del resto del país porque nosotros aplicábamos las vacunas y dejábamos de recibir al año más o menos como 1.200, 1.400 millones de pesos de una vergüenza. Logramos que se entendiera que hoy día están empezando recién a, a pagarnos por esa acción. Entonces, ese es un solo ejemplo de una realidad que ocurre en una ciudad frontera que no ocurre en el resto del país. ujú, Y así como eso, te puedo nombrar temas de educación, te puedo nombrar temas también de tratados internacionales, ujú, que lo asumimos nosotros, que el Estado y muchos que están decidiendo esto en Santiago, ujú. están echaditos para atrás, cómodos, pero acá nosotros estamos haciendo soberanía. La soberanía se hace acá en Arica, nosotros somos quienes estamos colocando muchas veces, no muchas veces, siempre el pecho a las balas, pero lamentablemente enfrentando situaciones dramáticas como fue y como es aún la presencia del crimen organizado en nuestra ciudad. ¿Usted como alcalde de Arica se siente lo suficientemente apoyado, tanto simbólicamente como en dinero, por parte del gobierno actual en esta lucha problemática con el tema de la inmigración y el crimen organizado? Mira, por lo menos con este gobierno, lo que logramos, con el gobierno actual, lo que logramos es que se cambiara la constitución y que por primera vez en la constitución de Chile aparezca la palabra frontera. No aparecía nunca en la constitución de Chile y eso permitió la infraestructura crítica en la frontera de la presencia del ejército. Se nos escuchó en parte, pero siempre es insuficiente porque no es solamente una mirada desde el gobierno, es una mirada del Estado. Y aquí hablo de los tres poderes del Estado, Sí. gobierno, parlamento y poder judicial, que tienen que tener una mirada distinta, no, descentralizada, de entender lo que son las realidades fronterizas. Muchas veces nos pasa con el Parlamento, que legisla pensando que esta ley, que funciona muy bien en Santiago, va a funcionar muy bien en Arica, y la realidad no es así. Tú, por ejemplo, una persona que ha viajado y recorrido el mundo como corresponsal de guerra en diferentes partes, y te das cuenta que las realidades de cada Es territorio distinto, son es distintas, ¿cierto? completamente Entonces, distinto, exacto. Chile es lo mismo, o sea, lo que pasa en Santiago es muy distinto a lo que está pasando acá en Arica, donde enfrentamos realidades de la agricultura, donde enfrentamos realidades también de la sequía, realidades de las áreas verdes, realidades también, no sé, de la salud mental. O sea, hay hartos elementos y componentes que son propios de nuestro territorio, pero que muchas veces por decisiones, a veces incluso ni siquiera es por intenciones, es por una ceguera de no entender qué es lo que ocurre acá, De una visión teniendo con esta disposición centralizada, dice usted. totalmente, totalmente. Si nuestro mayor enemigo siempre ha sido el centralismo, Sí, es cierto, y lo digo como aicenino, eso es verdad. totalmente. Alcalde, en esa misma línea, ¿cómo evalúa usted el trabajo con, supongamos, del Poder Judicial en su comuna, en parte por el tema del crimen organizado? Sí, mira, fue complejo todo este proceso del crimen organizado. Recuerda que acá hubo un juez que permitió que se Sí. liberaran los datos, ¿cierto?, de los testigos protegidos. Por eso le Claro. pregunto, o sea, ¿se siente una garantía por parte del Poder Judicial en Arica como para enfrentarse al crimen organizado? Sí, yo creo que ha habido más aprendizaje. Ujú, Esa situación y después la otra situación de si se hacía de manera presencial o no el crimen, o sea, perdón, el juicio contra los criminales del tren de Aragua, ¿cierto? ¿Te acuerdas de ese ujú. tipo de, Sí. contra los gallegos? Entonces, yo por lo menos lo que observo hoy día es que tenemos un poder judicial que está aprendiendo mucho más en torno a esta O sea, situación, pero ¿qué es lo que le han falta al habido poder errores. judicial? ¿Ah? O sea, han habido errores. O sea, por lo menos la primera que te dije, este juez que permitió, sí fue un error. La segunda, yo no sé si hay un error del Poder Judicial, más bien creo que hay una desidia del Parlamento. La llevamos más de 2 años de que se detuvo, se dieron los golpes al crimen organizado. ¿Y cuántas leyes han existido hoy día que permitan a los jueces llevar juicios de manera telemática sin ningún tipo de interpretación cuando se tratan situaciones tan sensibles como esta? Entonces, si tú me preguntas hoy día, ¿hay un error del Poder Judicial en esta materia? Yo más bien veo una desidia de el Parlamento que a rato pierde el foco. Pierde el foco, se preocupan de la censura, se preocupan de discutir por tonteras, de ir disfrazado, de llevar una torta, siendo que lo que importa es la urgencia que tenemos hoy día. O sea, los criminales, el crimen organizado, avanza 3 pasos más rápido, 10 pasos más rápido que lo que avanza el Estado de Chile en diferentes materias. Por eso que no lo canalizo solamente en el Poder Ejecutivo, lo canalizo los tres poderes, pero a mí muchas veces el que más me cansa es el poder legislativo, que saca leyes. Vamos con el Poder Legislativo. ¿Cómo evalúa a los representantes del Poder Legislativo de su región en torno a esto? Mira, nosotros tenemos 5 parlamentarios y por lo menos tenemos un trabajo firme con ellos, pero son pocos en relación a la Claro. realidad a nivel nacional. Yo por lo menos converso con independientes sector político, derecha, izquierda, tenemos un diálogo permanente, sobre todo en el espacio de los diputados, bueno, con los senadores también conversamos bastante y le planteamos este tipo de situaciones. Pero a rato yo también escucho como
que hay hartas propuestas que se plantean desde acá, pero quedan durmiendo en el Parlamento, porque claro, ¿Por qué es cree una que región. quedan durmiendo? Una, porque no se les pone la urgencia, muchas veces desde el poder ejecutivo, Ujú. y lo otro es porque no es prioridad, no es prioridad. Si nosotros como ariqueños somos el 1% de los votos a nivel nacional, no vamos a definir nunca una elección presidencial. Tenemos una economía bastante pobre, como te decía antes, entonces tampoco vamos a incidir tanto en la economía de nuestro país. Sin embargo, lo que no comprenden a nivel central, tanto el Parlamento y en general las autoridades del nivel central, es que la seriedad de Chile está en manos de los ariqueños. Los tratados internacionales que ha firmado Chile con Perú, con Bolivia, pasan por Arica. Y nosotros tenemos la convicción y el espíritu de que se cumplan estos tratados internacionales, Ujú. pese a que nos cuesta mucho y nos significa un ¿Cómo qué costo tratado? importante. ¿Perdón? ¿Cómo qué tratado? El tratado, por ejemplo, del ferrocarril de Arica a La Ujú. Paz, un tren que el Estado gasta cerca de 4.000 millones de pesos al año y que no funciona, y que no, o sea, que está operativo y que no se ocupa, pero lo que tenemos es una línea férrea, que es una cicatriz que divide la ciudad en dos partes, que se llena de basura, que se llena de comercio irregular, por más que tú lo saques, vuelve el comercio. Hace poquito hubo una imagen de una señora que iba caminando por ahí, el tren Y que le pasó, pegó, sí. ¿te Sí, acuerdas? sí lo Ya, eso es un vi. tren turístico que pasa una vez al mes, 2 veces al mes. Por tanto, ya se perdió la cultura férrea, Claro, de respetar las líneas férreas en ese cultura de espacio. tren. Y donde además en Exactamente. ese sector no tenemos ningún paso peatonal para que la gente cruce. Entonces, te das cuenta, la ciudad queda dividida en dos por cumplir un tratado internacional que está bien que se cumpla, está bien, cumplámoslo, totalmente de acuerdo, pero Ujú. con una responsabilidad del Estado hacia quienes vivimos en Arica. Ok. Alcalde, usted es militante del Partido Liberal. Así es. Y tengo entendido que, bueno, es el partido del diputado Lado Mirosevich, etcétera. Y corrígeme si me equivoco, pero el Partido Liberal en Arica y en esa región completa es como una secta, porque como que todos son liberales allá. Y No, como nosotros, que la gran cantidad de militantes liberales está allá. o sea, acá es como de nuestras ciudades más fuertes, pues tenemos 2 diputados, estoy yo como alcalde, pero tampoco tenemos así, si tú piensas que, por ejemplo, en la distribución de Ceremis tenemos así una hegemonía, ¿no? Tenemos solamente dos Ceremis, el resto se reparten todo el resto del otro partido, no nos interesa ser un partido hegemónico en absoluto, por el contrario, ir construyendo alianzas con el resto de los otros partidos y de todos los sectores en realidad. Somos bastante transversales a todos los sectores, nos ubicamos, tenemos una postura política, tenemos una mirada política, pero creo que nos ha ido bien porque somos todos de la región, pues todos entendemos finalmente esta sensibilidad que se requiere, pero también enfrentarnos de igual a igual cuando pasan situaciones en Santiago o con otras autoridades. Acá no tiene por qué bajar el moño, por decirlo de algún modo, sino que por el contrario seguir actuando por la dignidad de una ciudad como Arica. Ok. Gerardo Espíndola, alcalde de Arica, que va a la reelección, militante del Partido Liberal. Muchas gracias por su tiempo para conversar un rato acá. Oye, te felicito por tu trabajo, yo te sigo hace rato ahí en las Gracias. redes, ahí tu viaje en la guerra y en general tu línea editorial de trabajo periodista. Yo también soy periodista, así que Ah, eh, buena. por eso Gracias, ahí un gracias. abrazo grande y además de región extrema, así que vivan las regiones Siempre, extremas de siempre las Chile. regiones. Alcalde, muchas gracias. Hasta Un luego. abrazo, Chao, chao, que estés chao. bien.